Hoy tenemos el plenario sobre diálogos sobre la época entre la antropología y el psicoanálisis, que nos presenta Carolina Pérez, antropóloga, docente de nivel terciario y del Plan Fines, profesora de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, especialista de nivel superior en educación sexual integral de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Y luego va a comentar Diego Velázquez, nuestro compañero Diego Velázquez, psicólogo, psicoanalista, magíster en psicoanálisis, profesor de grado y posgrado, autor y humorista. Bueno, comenzamos. Bueno, em, en otra charla que dimos hicimos una presentación cruzada de aspectos más informales, no académicos, así que yo podría agregar eh, que Carolina es una antropóloga que no está tan apoyada en la academia, si bien obviamente viene del ámbito académico, sino más apoyada en la experiencia, en el territorio, en la observación, en el ir de acá para allá, digamos, cosa que compartimos, que en el ir de acá para allá en el conurbano no es lo mismo que ir de acá para allá en otros lados, es diferente. Después, eso los remito, hoy voy a citar humoristas más que autores, los remito a Saborido, que desarrolla mucho el tema del conurbano. Bueno, pero esto me parece interesante porque quizás vamos a escuchar algo, sí, lo muteo. Bueno. Vamos a escuchar algo más basado en la experiencia, en la observación, eh, que reconozco como algo interesante para escuchar de ella. Y bueno, además de la teoría o los autores con los que venimos dialogando, eh, también yo voy a, me parece, pensar más desde las escenas o las observaciones y quizás no tanto de teorías muy generales, porque es un tema bastante inabarcable este, ¿no? Entre nosotros están circulando autores, lecturas y demás, que bueno, nos son un poco, en cierto modo, ajenas, o por lo menos ajenas al campo de nuestra disciplina. Bien. Bueno, buenas tardes, noches. Em, Cuando pensaba en esta presentación cruzada, asumía que ustedes lo conocen un montón a Diego y que podía contar yo de distinto. Y bueno, un poco por ahí eh, lo vinculaba con esto, con mi propia experiencia. em, y pensaba cuestiones a remarcar que por lo menos a mí me parecen eh, eso para rescatar de Diego. Y pensaba en que en principio en las cuestiones intelectuales siento que hay un aporte pero que no solo fue un aporte desde lo teórico, que a mí me marcó un montón, y que es este énfasis que vos ponés en el lazo, ¿sí? En la construcción del lazo social y- y lo digo que me marcó un montón porque en realidad lo que siento es que vos eso lo pones en práctica constantemente, entonces no es solo una cuestión teórica. Eh, y otra de las cuestiones que me anoté acá es que siempre me pareciste un entusiasta intelectual, esta cosa de, sí, del entusiasmo por el conocimiento y la curiosidad, y que eso no, la verdad es que yo lo veo bastante poco últimamente, em, pero que a la vez ese entusiasmo viene acompañado por una solidez, em, pero que es una solidez también cuando vos me propusiste venir a dar la charla acá, yo sabía en algún punto que podía contar con vos en, bueno, estoy pensando tal cosa, ¿no? Como que esos intercambios y que eso iba a estar
bueno a la hora de poder crearlo juntos. Y lo último, bueno, esto la idea era como cerrar la presentación brindando por nuevas aventuras intelectuales que mezclan un poco amistad, humor y reciprocidad interdisciplinaria. Bueno, nos planteamos relatar algunas escenas, ¿no? Eh, que tienen bastante que ver con el modo de trabajo de Carolina y que después ella va a leer y va a comentar. Hubo una escena que son de la vida cotidiana, ¿no? Los tomo dos breves escenas, una del consultorio y una de la vida cotidiana, un poco no por capricho, sino porque la comentamos con algunos colegas de acá y también por tomar un poco el modelo de Bartés, de tomar fotos, ¿no? Fotos de la vida y hacer una lectura de eso, o de Todorov cuando dice la historia ejemplar, ¿no? Ejemplar no en el sentido de que es una historia redonda o perfecta, sino que es una historia que se convierte en un ejemplo de algo, ¿no? Bueno, la primera postal que recorté es de la vida cotidiana, la comenté acá con algunos colegas. Me sucedió cuando tuve un problema con el auto y llamé a la grúa, ¿no? Me viene a ayudar llamo al seguro, me viene a ayudar un primer mecánico, ¿no? Muy conectado, le pone mucha onda y no puede solucionarlo. Y dice, bueno, mira, no alcanza lo que yo sé, tenés que llamar nuevamente al seguro y que venga otro a asistirte. Bueno, hago todo ese procedimiento y viene un segundo mecánico que cuando yo lo comenté, en especial con Alicia Leone, lo comenté esto, le llamé una subjetividad uno, que es ese primero que viene y se conecta conmigo, con el otro, con un desconocido, e intenta poner su saber en juego, y si no pudo solucionarlo, dar otras vías de solución. Y llega subjetividad 2, le llamé, a un mecánico que me puso muchos obstáculos, ¿no? Pero que donde me llamó la atención algo en su discurso es que decía permanentemente yo, ¿no? Mirá, yo esto no te lo voy a poder hacer. Eh, pero yo trataba de dialogar en la clave en que había hablado con el anterior. Pero es que no sabés hacerlo. No, no, yo te digo, yo esto, no sé, ¿y a dónde tenés que ir? A Ciudad Evita. No, yo ahí no te lo llevo. ¿Está prohibido por el seguro? ¿No te permiten? No, no, no está prohibido, pero yo, viste, a esos lugares, eran como holofrases o frases cortadas, yo a esos lugares, ¿no? Hasta que, eh, bueno, lo acorralo un poco, bueno, tengo que llamar a la empresa y chequear realmente si necesito pedir otra persona o no está permitido esto. Bueno, voy. Yo te lo tiro el auto en el mecánico. ¿Cómo yo te lo tiro? ¿No me lo podés dejar en el mecánico? No, yo te lo tiro ahí porque, bueno, era muy recurrente la cuestión de yo y me llevó a regañadientes y medio como resoplando. eh, yo por autopista no puedo ir. Fue lo único que tenía una dimensión institucional, digamos, ¿no? Que es que la grúa no se puede subir a la autopista, pero en ningún momento refería ni a la empresa, ni a alguna reglamentación, ni a la contratación del seguro, ni a nada institucional, y un lazo marcado completamente por la desconfianza, ¿no? Yo cuando relaté esta escena, pensé, bueno, como el otro, como fuente de curiosidad e interés, que puede darse en cualquier lazo, ¿no? Aún en estos ocasionales, siempre puede generarse algo donde el otro es una fuente de curiosidad al menos, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Qué estás necesitando? ¿Qué vas a hacer? Bueno, el lazo era más bien paranoide. Cuando llegamos, con mucha mala onda, eh, bueno, termina la situación, el mecánico lo trató como entre algodones, me dijo, ¿este es nuevo o es un pelotudo, no? Bueno, me dijo, no lo contradigamos mucho, y termina la escena, yo le doy propina a este mecánico, al de la grúa, que se sorprende, como que ahí recupera una dimensión humana, como que toda esta cosa de desconfianza y de que no quiso ir hasta ahí, y que el lugar peligroso y todo este asunto, como que se despertó y me miró por primera vez, como medio sorprendido de que yo estableciera un lazo humano, digamos, ¿no? Que no me haya importado del todo toda esa mala onda, ¿no? Bueno.
La segunda escena es del consultorio, lo uno rápidamente. Una paciente que no tiene que ver con nuestro ámbito, pero tiene muchos años de análisis, me dice una observación, ¿no? Eh, Me dice, mira, vengo pensando algo que no tiene nada que ver, pero creo que la gente no escucha, ¿no? Trabaja en una dependencia estatal, eh, y bueno, hay cambios debidos al cambio de gobierno y demás, y situaciones muy hasta grotescas que están pasando, y me dicen, ¿cómo me ayudás a pensar esto? Hablo con gente que no escucha, que prende un switch para hablar y te tira lo de ellos. No podés meter una frase, no podés dialogar, ¿no? Te preguntan algo, empezás a hablar y te interponen con lo de ellos. Bueno, y lo ponía en relación, yo le decía, mira, puede haber, obviamente coincido, hay una cuestión de época y una cuestión de que se puede haber modificado tu escucha también, ¿no? O tu modo de escuchar, aunque la paciente siempre había tenido algo que a mí me remitió a lo que dice Bion de la función psicoanalítica de la personalidad, ¿no? Es decir, que alguien no es psicoanalista, pero tiene esa función de curiosidad, de indagación, ¿no? Del otro, de sí mismo, de situaciones. eh, y me hizo pensar también en cosas de época, ¿no? Son pequeñas fotos. La última, porque dije dos, pero voy a agregar una tercera, es que bueno, entro no desde la teoría, entro desde estas escenas, porque me parece que, creo que con algunos lo hablamos también, nos quedó armado un poco no voluntariamente una continuidad de 3 reuniones con especialistas de otros campos, ¿no? Agustín Berti, Carolina y Natalia Eruguete la semana que viene. eh, y, y bueno, yo me vine a escuchar a Agustín Berti la vez pasada. Una cosa increíble, ¿no? El especialista en redes y la virtualidad y todo. Y yo ya había escuchado que era de Córdoba y había escuchado, y hablamos del flyer, y el flyer, che, la letra es muy chiquita, no, hay que hacerla más grande, donde dice que es por Zoom, bueno, dale, pero me vine hasta acá. Me vine hasta acá, toqué el timbre, no había nadie, me volví. Casi la hago venir a Carolina, le dije, che, vení que está buenísimo, por suerte no pudiste, bueno. Em, y me remitió en esto que está circulando y que estamos tratando de agarrar como podemos textos de distintos autores y entrevistas y demás, cuando Benazayag marca que la inteligencia artificial y lo humano van por distintos carriles, digamos, ¿no? Como que no se pueden comparar o qué le falta a uno y qué tiene la otra, sino que van por distintos carriles, y que la inteligencia artificial no puede pelotudear, ¿no? Eh, o sea, si hubiera estado más gobernado por eso, quizás no me venía hasta acá la semana pasada. Pero no estamos gobernados por esas cosas, por suerte, ¿no? Bueno, nada, esto es lo mío y ahora todo vos. Bueno, voy a ir leyendo, pero seguramente también voy a salirme un poquito del guión. Bueno, en principio, una primera aclaración muy puntual, y es que por una cuestión más pedagógica desde mi trabajo, em, suelo usar bastante el lenguaje inclusivo, o lo que solemos denominar y conocemos como lenguaje inclusivo, pero que sé que a veces esa sonoridad a veces puede llegar a confundir. Entonces que por favor me avisen que, si bien intento usarlo, es un posicionamiento, pero que también el masculino universal se me termina colando. Así que va a haber ahí como un híbrido. Bueno, me gustaba la idea de ponerle título a esta presentación como Diálogos, porque siento que surgió así, en principio como un diálogo con Diego, cuando hace unos meses me propuso venir acá a conversar con ustedes sobre las temáticas que venían discutiendo, que vienen discutiendo, pero que a la vez se fue enriqueciendo a lo largo de estos meses con conversaciones que yo tuve con otras personas acerca de lo que venía conversando con Diego, acerca de los autores que Diego me compartía, que ustedes estaban trabajando.
lecturas y relecturas que yo hacía, que iba linkeando con autores más propios de la antropología. Cuando yo tenía algunas preocupaciones, Diego me decía, bueno, pero vos pensás que el aporte siempre va a ser desde la antropología, que eso es como lo más rico que nos puedes traer. Así que bueno, también fui ahí como releyendo otros autores, pero que a la vez también, otra aclaración, son cuestiones que no había sistematizado hasta hace poquito, así que por supuesto después sé que va a estar el espacio de abrir el diálogo y las preguntas o comentarios, así que todas estas cuestiones que les voy a relatar ahora, por supuesto están para discutir, para poner en cuestión y para que ustedes me compartan aquello que sienten o piensan de lo que les voy a presentar. Bueno, en principio, Diego me contaba que venían pensando las subjetividades contemporáneas vinculadas a las particularidades sociales de nuestra época, sobre todo preguntándose por la incidencia de las tecnologías digitales en nuestras vidas y si en este contexto podría pensarse la emergencia de nuevas subjetividades y si eso podía ser denominado como una mutación antropológica. Y ahí aparecí yo, ¿no? Bueno, entonces lo que pensé es poner en principio bajo la lupa este concepto de mutación antropológico, porque fue por lo menos lo que a mí me llamó la atención y me generó la curiosidad de, bueno, por qué lo toman, qué es lo que están pensando. Y esto que me sucedió en principio es que no entendía si lo tomaban como un concepto genético-biológico, que es a lo que a mí me remite por mi propia formación. Y entonces, si esa posible mutación genética en los seres humanos no sería una forma de buscar una explicación biológica a cambios en esa constitución de las subjetividades o posibles cambios en la constitución de las subjetividades. Entonces me propuse realizar un buceo más exhaustivo para encontrar trabajos que hablen sobre la mutación antropológica y cómo lo tomaban, a ver si esa primera impresión mía, que estaba muy asociado a la idea de lo biológico y lo genético, podía encontrar otras formas que lo estaban pensando otros autores. Em, la verdad es que encontré pocos trabajos que hablen de la mutación antropológica y encima lo particular que encontré es que ninguno explicitaba cómo era que lo tomaban. Lo tomaban y simplemente lo nombraban. Sí, hacían referencia a los contextos actuales, las épocas, las tecnologías digitales, pero no especificaban por qué podría hablarse de una mutación antropológica o a qué querían referirse con eso. Bueno, en principio lo que encontré, ¿sí?, es que el primero que toma este término para brindar una explicación histórico-social de ciertos cambios en las subjetividades es Pier Paolo Pasolini, que en los 70 utiliza este concepto para describir una transformación radical de los seres humanos ligada al consumismo y al hedonismo. Entonces, bueno, acá este primer antecedente en realidad era tomar el concepto, pero para transformarlo y tratar de pensar en algo social. Después encontré un trabajo de Francisco de la Peña Martínez, que es un antropólogo, filósofo, psicoanalista mexicano, que no sé si lo conocen, pero que en realidad él no habla de mutación antropológica, sí habla de mutaciones culturales. Entonces, bueno, de vuelta allí lo que encontraba era que el término de mutación en realidad estaba solo utilizado como su concepción más de diccionario, más de significado de un cambio o una alteración. Y por último encuentro un trabajo de un grupo de investigadores del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Voy a nombrar al grupo de investigación, es una ponencia en realidad lo que encuentro. María Jimena Perret Marino, Bianca Converso, Maximiliano García, Verónica Messina, Malén Piñeiro, Lea Urtubey y Verónica Salochi. Y estos antropólogos están trabajando sobre estos temas específicamente y sí plantean la
la hipótesis de la existencia de una mutación antropológica, pero que de vuelta no encontré en su trabajo una referencia a aspectos genéticos o biológicos. Por lo cual, de vuelta, entiendo que utilizan entonces el término solo como la palabra mutación referida a una alteración. Voy a leer un breve fragmento para dar cuenta de esto que estoy diciendo. Y la ponencia se llama Tecnologías digitales, nuevas subjetividades y producción de conocimiento antropológico. Es de un congreso de sociología del año pasado, del 2023. Dice, nos propusimos analizar el lugar que ocupan las tecnologías digitales en la producción de conocimiento en general y en la producción antropológica en particular, identificando las implicancias metodológicas y epistemológicas que conlleva la mediación de las tecnologías digitales en las prácticas de investigación y a su vez visualizar cómo las tecnologías digitales influyen en nuestra aproximación a la realidad y qué transformaciones en la subjetividad ello produce. En este sentido, la idea de mutación antropológica se configura como una hipótesis para dar cuenta de un fenómeno que está aconteciendo. De allí la necesidad de replantear las metodologías que utilizamos para dar cuenta de los fenómenos, tanto como de la manera de describirlos. Entre los rasgos más significativos de esta mutación subjetiva, podemos señalar la fragmentación de la atención, la inmediatez, el predominio de la información y la imagen, la deslocalización que supone lo digital, entre otras. Bueno, me parecía interesante tomar este fragmento, en principio, porque voy a seguir problematizando cómo toman el término de mutación antropológica, si bien después hablan de mutación subjetiva, y también hacen referencia a que esta posible mutación antropológica tendría que ser pensada no solo para ver o para observar esas subjetividades en el campo, en el trabajo de campo antropológico, sino también pensar lo propio, ¿no? Cómo eso puede generar cambios en las metodologías antropológicas, en la propia forma en que los antropólogos se posicionan. Entonces, me parecía, bueno, también este trabajo, este fragmento lo tomé porque me parece también interesante, describe bastante, creo que nada novedoso hasta ahora de lo que vienen conversando, pero después sí hay otras cuestiones que quizás si queda tiempo podemos comentar, que son bastante interesantes de este trabajo que hacen. Pero sí lo que voy a discutir un poco es que mi visión es que su utilización como concepto para explicar lo social, o por lo menos no explicitar que no se está tomando desde un concepto, como un concepto genético-biológico, es problemática. Y voy a decir por qué me parece problemática. Porque me parece que es una manera de buscar una explicación biológica a cuestiones que claramente no lo son, y resulta riesgoso en la medida que las explicaciones biologicistas cierran debates, porque si es biológico no se puede modificar. Todos, todas, los antropólogos, algunos más y otros menos, tenemos formación en teorías evolutivas y en el proceso de hominización, por lo cual empleamos este concepto como es utilizado en estas teorías, ¿sí? Para explicar los cambios que se dan al azar del material genético o del ADN de un individuo, de cualquier especie, no solamente de los seres humanos, y que no necesariamente incluso esos cambios se traducen a una descendencia, ¿sí? Bueno, ahí ya hay cuestiones más complejas de la selección natural que creo que no vienen al caso, después si quieren lo podemos conversar. Muchos antropólogos o antropólogas, antropólogos, entre los que me incluyo, tenemos una preocupación por derribar toda perspectiva biologicista. Preocupación que en mí se potenció con la formación en educación sexual integral, porque tenemos muchos ejemplos lamentables en la historia de la humanidad de cómo estas perspectivas biologicistas sirvieron para establecer superioridades e inferioridades entre los seres humanos, y así, por lo tanto, justificar prácticas como la esclavitud, la explotación, las exclusiones y las desigualdades. Y que además muchas veces estas explicaciones biologicistas o naturalistas enmascaran posturas moralistas o religiosas. De aquí que solemos hacer mucho hincapié en la necesidad de desnaturalizar. Eso es algo muy propio de la antropología.
Además, las explicaciones biologicistas sobre cuestiones humanas son a las claras simplistas y reduccionistas. Y lo simplista es eficaz, sobre todo en épocas como hoy, de gubernamentalidad, para usar un concepto Foucaultiano, de la velocidad y la instantaneidad. Uno de los tópicos casi fundantes de la antropología es pensar en lo que llamamos la relación naturaleza-cultura, que intenta justamente, para no caer en explicaciones reduccionistas, dar cuenta de la complejidad de lo humano, comprender el vínculo entre la dimensión biológica y la sociocultural. Es decir, que cuando pretendemos comprender a la humanidad como una especie indiscutiblemente singular, pensar cuál es el peso que tienen estas dos dimensiones, el peso de lo biológico y lo sociocultural. La respuesta es que se co-constituyen. Existe una bidimensionalidad. No podemos pensar estas dimensiones como separadas. Somos lo que somos porque nuestros cuerpos biológicos son lo que son, porque nuestra evolución biológica estuvo acompañada por la vida en sociedad y la creación de cultura. Yo siempre digo en mis clases de antropología que estas manos son lo que son porque nosotros ya no nos trepamos a los árboles, no tenemos una vida en los árboles, sino que son manos que se desarrollaron de esta manera para crear herramientas. Bueno, ¿no? También no nos trepamos a los árboles. Es bueno aclararlo, eso es muy importante. Salvo en alguna ocasión, ¿no? Sí. Yo sí me trepaba cuando era chica, ahora ya no, pero sí me trepaba a los árboles. Y con Palermo no me trepaba a los árboles. Ahora me empecé a trepar, claro. Sí. Bueno. Bueno, y acá me parecía interesante tomar justo lo que plantea Agustín Berti, que estuvo acá la semana pasada, y yo escuché la charla grabada, y que justamente lo que plantea es que sin técnica no hay humanidad, ¿sí? Entiendo que además él lo toma de otros autores. Y voy a leer un fragmento de Mirta Lischetti, que es una antropóloga que tiene un famoso y hermoso manual de hace muchos años, que lo seguimos usando porque la verdad que es bellísimo y me pareció muy pertinente. Y dice, la evolución biológica no puede desandar caminos. Una vez producida una modificación, que tiende hacia una mayor especialización, es decir, las especies se adaptan a su entorno, se reducen las posibilidades para un futuro cambio. Pero un caso muy atípico corresponde a los seres humanos. Tenemos una única gran especialización, la complejidad encefálica. Continuamos siendo, y por eso continuamos siendo generalizados, porque no hemos perdido la ductilidad para sobrevivir en ambientes diferentes, y esto es posible porque hemos realizado una adaptación cultural que es extraorgánica y modificable. Nuestra especialización ha permitido el desarrollo de la cultura y esta a su vez nos permite seguir siendo generalizados. Bueno, y que lo vinculé también con un fragmento del texto de Agustín Berti, que entiendo que también lo estuvieron discutiendo, pensando el jueves pasado, y dice así, es muy breve. La co-constitución a partir de externalizaciones es un rasgo constitutivo de la relación entre lo humano y lo técnico. Lo novedoso es que tales externalizaciones hoy existen como abstracciones matemáticas cuya existencia nos resulta imperceptible a escala humana, tanto por la velocidad de su circulación como por su materialidad microscópica y codificada, sin auxilio de dispositivos computacionales. Entonces, esto quizás lo podemos retomar después, pero por lo tanto, esta concepción de la complejidad de lo propio, de lo humano, junto con la constatación de décadas de investigaciones antropológicas en distintas sociedades, en puntos muy disímiles del planeta, han conformado lo que yo considero, pero entiendo que es una mirada compartida, que la mirada antropológica es muy crítica con todo tipo de afirmación simplista de cómo somos los seres humanos. Las investigaciones antropológicas en sociedades muy diferentes entre sí y sobre todo muy diferentes a nuestra sociedad occidental que tenemos tan naturalizada, nos ha llevado a ser muy cuidadosos con las generalizaciones acerca de cómo la gente piensa, vive, siente, se organiza. Tendemos a relativizar todo tipo de afirmación taxativa al respecto. Para nosotros,
todo siempre es más complejo. Es un chiste muy antropológico. No, es más complejo. Y sentimos que siempre nos vamos a quedar cortos en las explicaciones. Entonces, bueno, ahí hay algo que a mí me suele pasar, es que cuando escucho otros colegas de otras disciplinas afirmar un montón de cuestiones, me quedo como totalmente asombrada, hasta admiro esa capacidad y digo, wow, ¿cómo pueden afirmar eso que yo no podría afirmarlo nunca? Pero que a la vez me genera una desconfianza enorme. A tal punto esto es así que un debate central en la antropología y en otras ciencias también, porque se desprende del giro interpretativo, interpretativista, propone pensar que justamente si se pueden realizar generalizaciones sobre la vida en sociedad. La antropología siempre fue descriptiva, ya que los primeros antropólogos, desde los primeros antropólogos que querían contar cómo era la vida de aquellas sociedades que eran tan distintas a las occidentales, incluso esta idea de la antropología de rescate, de tenemos que documentar porque estas sociedades pueden desaparecer, entonces eran sumamente descriptivas, siempre eso fue una característica del trabajo antropológico, pero que en un cierto momento sí se tuvo una aspiración de poder encontrar leyes que explicaran el comportamiento humano. Una aspiración que con el tiempo fue cayendo por su propio peso y creo que en todas las ciencias sociales, pero aún más en la antropología. Si hay algo que los antropólogos hemos encontrado cuando se estudia la humanidad, es, como decía recién, que en distintas sociedades a través del mundo lo que encontramos es diversidad. Esa es una palabra de la cual no nos vamos a desprender. Si bien hoy sabemos que somos todos la misma especie y que cada uno de nosotros es más de un 99% idéntico genéticamente a las otras personas, las diferencias culturales sí son las que podemos encontrar y podemos constatar entre los distintos grupos humanos y que esas diferencias sí son muchísimas, y sumamente ricas, ¿no? Es así que la antropología intentó hacer la tarea de la descripción, intentó hacer de la tarea de la descripción de la vida de distintas sociedades a lo largo del tiempo y a lo ancho y largo del mundo, una fortaleza y no una debilidad. Se estudian pequeños mundos, se dice que la metodología de campo antropológica y de estudios etnográficos es microscópica. Pensamos en las particularidades de cada uno de estos mundos sociales y en el trabajo etnográfico como oportunidades para dar voz a esas particularidades, a los sentidos que las personas les asignan a sus modos de vida. Lo cierto es que, por lo tanto, se terminó conformando una disciplina microscópica. Bueno, sigue, ¿eh? Pero ahí tenemos pautado que yo haga un comentario porque soy el comentador, ¿no? Me interesó mucho esa parte de la disciplina microscópica, primero porque estos temas son tan complejos y como decía antes, me parece que no son los nuestros, ¿no? Por más que podamos nutrirnos, leer, y a mí se me hace un poco difícil de abarcar, ¿no? Entonces me siento más cómodo en esa mirada microscópica. Me decía un colega nuestro, lo conocen, Martín Bull, que está investigando estas cosas de la cuestión digital y en la subjetividad de los niños y los adolescentes. Bueno, me comentaba distintas anécdotas o cosas de color acerca de lo que se está descubriendo en inteligencia artificial y me decía que, bueno, una de las cosas era un dispositivo se propone como que te conoce más que vos mismo, ¿no? Que te instalan o estás asociado a ese dispositivo y el dispositivo te va diciendo, hoy te veo triste, ¿no? Y te va coacheando un poco según como las informaciones que obtiene de vos. Eh, y decíamos al mismo tiempo, qué milagro que haya tanta gente que nos siga consultando, ¿no? Eh, y yo le decía, bueno, quizás lo que nos salva es esa cosa microscópica de la transferencia. Es lo que no se todavía, hasta nuevo aviso, no ha podido ser reemplazado, ¿no? Que alguien te viene a hablar porque te quiere hablar a vos y vos tenés un interés, no por afinidad o por algo, tenés un interés en escucharlo y a esa persona le comienzan a pasar cosas con vos y a vos te comienzan a pasar cosas también, ¿no? Me parece que ese es el punto que todavía quizás no ha sido tomado por todo esto y resiste, ¿no?
y resiste en la escena educativa y resiste en, bueno, en nuestro trabajo y demás. Exacto, claro. Sí, o quizás no se necesitaba mecánico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por eso lo de lo microscópico, creo que va a ser mi único comentario, porque además hablé hace poco acá en el colegio, pero me linkeó esto con algo que yo trabajé en ese momento, en el momento en que presenté, eh, que es cómo Virginia Ungar, hablando de la transferencia y la interpretación, sostiene que estamos reemplazando el modelo de la interpretación iluminada por el modelo de la descripción, ¿no? De la descripción de situaciones microscópicas que vemos en el consultorio, de pequeños colores o afectos que aparecen ahí. Y bueno, esto me parece muy en consonancia con esto, ¿no? De la observación microscópica y no generalizada de grandes conclusiones iluminadas, ¿no? Bueno, Claro, está bueno esto que yo decía, ¿no? Pensar, porque en un momento se pensó eso como una debilidad. Bueno, que solo pueden describir cosas, ¿no? No es muy poco. Y encima cositas pequeñas, realidades muy chiquititas, mundos muy chiquititos. Pero sin embargo, bueno, esto me parece que en algún momento eso intenta hacer, decir, bueno, pero no es una debilidad, ¿no? Porque quizás es una comprensión justamente de la complejidad que no podemos generalizar, que no podemos abarcar con generalizaciones. Em, bueno, si bien entonces las generalizaciones no son una tarea a la que los antropólogos nos lancemos con mucha confianza, existen ciertos procesos sociales que podemos considerar propios de las grupalidades humanas, que tienen que ver con la conformación de nuestras identidades, identidades que también hoy entendemos que son dinámicas, múltiples, contingentes, sobre todo contextuales, esta idea de que se activan y desactivan según los contextos, según las posibilidades. Por eso la ESI para mí es tan importante, ¿no? Como la idea de que eso, la posibilidad de abrir mundos eh, y, bueno, lo contextual me parece súper importante, pero que a la vez también son conflictivas. em, y que, pero que esas identidades reflejan la importancia de los lazos sociales y de la necesidad de la pertenencia a un grupo humano, pero que esa necesidad de pertenencia también hace la necesidad de diferenciarse, ¿no? Esta idea de la frontera entre lo propio y lo ajeno o las otredades. Entonces, bueno, por último, como para ir cerrando y después ya abrir a la charla, voy a decir algunas cuestiones que por ahí sí intentar adentrarme un poco con todo esto que me atajé, en qué podría ser lo novedoso de la época, de la humanidad actual, qué podríamos pensar entonces de las subjetividades en el contexto actual. Eh, y acá es una primera hipótesis muy inicial mía de creer que en realidad lo novedoso, igual, no es, creo que es compartida con otros autores, ¿no? No es nada tan original, pero que lo novedoso en realidad es la potencia de estas tecnologías digitales, que potencian lo humano, creo que Berti lo dice, ¿no? Algo de lo metahumano, em, pero que potencian y visibilizan, que eso me parece que es otra cuestión también. Yo me planteaba mucho, bueno, ¿será que en realidad estas cuestiones siempre existieron y hoy están más visibles? Porque las tecnologías dan esa posibilidad, pero en principio podríamos pensar o arriesgar esto, ¿no? Como que potencian y visibilizan, pero algo que ya estaba allí, ¿no? Em, y lo que estaba allí también es un capitalismo avanzado con grandes niveles de desigualdad, pobreza y un muy diferencial acceso a los derechos básicos como salud, educación, vivienda. Y acá quería contarles una conversación breve que tuve con mi hijo. Yo tengo un hijo de 21 años. em, y, y un poco cuando charlábamos, él claramente tiene mucho más claro lo que es el entorno digital. Y como yo suelo tener muchas charlas con él desde mi feminismo, y desde mi transfeminismo y como
cómo veo las cuestiones desde ahí. Él me contaba que existen grupos de Instagram, sobre todo, que algunos estuve tratando de curiosear por ahí, que plantean, son grupos de varones, jóvenes en general, que lo que plantean es que quieren volver a una masculinidad tradicional, ¿no? Que necesitan para tener un sentido, que aparentemente hoy no lo encuentran, un sentido de vida, poder volver a lo tradicional. Y que eso tradicional, incluso que a mí me impactó mucho, es volver a ir a la guerra. Como, bueno, esto daba un sentido a lo que sería ser varón, ¿no? Em, Ahí charlamos un poco también de los incels, que no sé si conocen, pero también son grupos de masculinidades que también a mí me llama muchísimo la atención, que en realidad son lo que se denominan célibes involuntarios y que lo que hacen es como eh, prácticamente decir, bueno, eso es culpa de las otras personas, no es culpa, bueno, igual no sé si hay una culpa ahí, ¿no? Pero como culpar en general a las mujeres, ¿no? Em, y cuando charlábamos sobre todo esto, me dijo algo que para mí me iluminó mucho y me dijo que para él en realidad estas subjetividades siempre existieron, ¿no? Pero que antes los entornos sociales, que eran entornos más sólidos, ¿no? De institucionalidades más firmes, más sólidas, esos entornos hacían que la persona se amoldara, te obligaban él me decía esto, antes te obligaban a moldarte, ¿no? A moldarte, que si tenías, bueno, eso, ganas de ser un poco diferente, bueno, no. Y entonces él dice que hoy estas masculinidades lo que se reafirman y se legitiman en encontrar a otros en grupos de Instagram o en cualquier otra red que sienten y piensan como ellos. Entonces es que acá se legitima esto. Por eso lo asociaba eh, con cómo desde la antropología pensamos la constitución de las identidades, ¿no? Como ese ir y venir con la mirada de los otros y de los otros grupos, pero que también la necesidad de alguien que te legitime, alguien que te diga y te habilite. Entonces, bueno, para ir cerrando, en realidad, lo novedoso me parece que entonces es la potencia de las tecnologías digitales que potencia lo humano. em, y acá tomo algunas cuestiones de una teórica política feminista que se llama Isabel Lorey, perdón, que en su libro de 2016, Estado de Inseguridad, Gobernar desde la Precariedad, ella plantea un poco, también toma el término de gubernamentalidad de Foucault, pero gubernamentalidad que genera el autogobierno, ¿no? Em, pero ella hace hincapié en la precarización de la vida, como las condiciones de vida se fueron precarizando y esas condiciones de vida, esa precariedad la hemos naturalizado. Y que este contexto podría generar entonces también culpar a las otras personas, ¿no? De nuestra propia condición precaria. Em, bueno, leo algunos fragmentos, ¿no? Vivimos en sociedades que se vuelven gobernables mediante la precarización. em, pero bueno, todas estas cuestiones se pueden ir profundizando y claramente son cuestiones que no están cerradas, ni siquiera para mí. Em, Así que, bueno, cierro diciendo que una de esta necesidad de pertenencia y de diferenciación en la conformación de nuestras identidades y grupalidades, que en la antropología las trabajamos con conceptos como otredad y alteridad, en determinados contextos históricos y políticos, desde distintos grupos de poder con intereses específicos, se han utilizado para construir otros otros amenazantes. Como decía antes, entonces, tenemos muchos ejemplos en la historia de cómo se han construido esas otredades amenazantes a las que se le negaba la categoría de lo humano, o si se les reconocía esa categoría, se las reconocía en un lugar de inferioridad o de anormalidad o se los patologizaba.
Entonces, ¿por qué digo esto para cerrar? Porque así como las tecnologías digitales han potenciado nuestro encierro, o podríamos pensar que han potenciado nuestro encierro, nuestra individualidad, los entornos digitales también pueden potenciar que nos deshumanicemos. Les unes a los otros, ¿no? Que no es una máquina la que nos deshumaniza, somos nosotros mismos los que nos deshumanizamos, construyendo esas otredades amenazantes. Nos disputamos para nosotros, para nuestro propio grupo, la categoría de humanidad, ¿sí? Somos nosotros la humanidad. Entonces, bueno, la pregunta que planteaba era, ¿quiénes serían esos otros amenazantes en el contexto actual? Y para cerrar, traje algunas palabras de Silvia Bleichmann, que no sabía que había sido fundadora de esta institución, que habla justamente de que invisibilizar a las víctimas es lo que habilita la crueldad. La crueldad es la indiferencia hacia el sufrimiento de los otros. Es necesario pensar, dice ella, en una sociedad en la cual se entienda el sufrimiento de los otros como una responsabilidad propia. Bueno, abrimos al intercambio. Las personas invitadas van a poder intervenir a través del chat. Queda abierto el diálogo. Por favor. No quieren, pero bueno. Em, bueno, dije que iba a citar humoristas, ¿no? Porque la verdad que el tema me es bastante inabarcable. Así que defensivamente empiezo así por el costado. Pero me gustó mucho eso, me gustó, lo observo, ¿no? Lo de cómo personas están unidas, eh, pero no a través de un lazo, que podríamos decir un lazo social, sino como un lazo de perfiles, ¿no? Como estos chicos de las nuevas masculinidades que, digamos, si alguien presenta alguna particularidad, seguramente vas a encontrar algún grupo en las redes donde haya otros en la misma situación. eh, Recuerda un poco a las comunidades percha que decía Bauman, ¿no? Pero me interesó esto, ¿no? Realmente una cosa que yo observo así como medio ingenuamente o espontáneamente de la época es eh, cómo está muy potenciado eso, ese tipo de grupos, ¿no? Y de forma de reunirse de muchas personas, em, que no los podemos llamar colectivos, ¿no? Eh, m- Porque recuerdo que había toda una discusión un año antes o medio año antes de las elecciones, eh, acerca de que era muy difícil que Milei ganara porque estaba de punta con todos los colectivos. O sea, los sindicatos de punta con los sindicatos, el feminismo de punta con eso, la universidad, los políticos, ¿no? Todos los colectivos. Me acuerdo estar diciendo o estar diciendo con otros, es imposible que alguien no se apoye en algo y esté enfrentado a todos los colectivos y pueda ganar una elección general, ¿no? Un humorista que yo sigo mucho ahora que se llama Darwin, que es uruguayo, o sea, no se llama Darwin por las teorías de la evolución, sino porque es uruguayo, ¿no? Y es uno de mis gurúes actualmente. Dice, bueno, Milei logró juntar a todas las personas que odian a los colectivos y armaron un colectivo, ¿no? Sin importarle el otro, sin importarle que forman parte de eso, a la manera de estas comunidades de Internet, y todas esas personas sueltas que odian a los colectivos son mucho más que los que pertenecemos a colectivos, ¿no? Y es una clave de algo de la época. Bueno, te tomo para formular una hipótesis en tono de pregunta. ¿No es la oferta de diversidad lo que termina generando un afán más enfático de diferenciación?
¿no? No es justamente que hay tantos colectivos a los que afiliarse, tantos colectivos que nos llevan a ver, saber dónde, que la respuesta antropológica es justamente la de, lo digo futboleramente, refugiarse en el área chica de los propios, ¿no? Y si no hay propios, o hay tantos propios, busco en esa inmensa diversidad, aunque sea un núcleo chiquito al que pueda pertenecer, ¿no? Una novedad de Instagram donde hay nuevas masculinidades, para mí desde ya que es un dato novedoso, ¿no? Lo que no sería novedoso es que el individuo huye del anonimato, como huye de la complejidad, como huye de la diversidad, ¿no? No, un muy breve comentario que pensaba que en realidad supuestamente son novedades, pero en realidad lo que quieren es volver a lo anterior, a lo tradicional. Entonces, claro, eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención. Y hago solo una referencia, creo que lo tenía por acá anotado, pero para no citarlo mal, creo que también Berti en algún momento habla de que se personaliza, claro, dice que se refuerza la posibilidad de identificación eh, y es un camino que lleva de lo subjetivo. Ahí está, Ahí Adriana. están, ahí Hemos, están, están, Ahí están. ahí están. hemos regresado. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, sí. Sí, 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 bueno. sí, sí. Ahora a todos les pido que se muteen y retomamos, porque volvimos y volveremos. Bien, volvimos mejores. Lo más interesante se dijo cuando se cortó la luz. Le quiero avisar a todos estos que están ahí encuadraditos. Sí, estos. Lo suponíamos, Diego. Bueno, Por ahí queda medio descontextualizado para las personas que están en el Zoom porque no escucharon, pero em, a- es- se hizo un mini debate sobre qué pasa con lo biológico y estos, como mi respuesta es que lo que yo discuto, o lo que discute también la antropología, es cuando solo se toma lo biológico, ¿no? Y cuando lo biológico se toma como una explicación para, en realidad, como explicar cuestiones que son claramente sociales y de comportamiento, pero que por supuesto que las investigaciones biológicas y neurológicas en este caso, o neurociencias, em, son un aporte súper interesante. Em, pero bueno, esto, si solo se piensa que hay algo que nos determina desde lo biológico, en realidad no se está, la propuesta es esa, no se está entendiendo que nuestra biología no puede ser pensada como una dimensión separada, ¿no? De hecho, en este caso, justamente me parece que cómo se conforma el cerebro o si esas áreas se reciclan o no se reciclan, justamente muestra cómo nuestra biología en realidad constantemente está en interacción, ¿no? Con lo social y con lo que está sucediendo. No sé si se entendió. Sí, y yo también para contextuar quería recordar que en realidad esto partió de lo que vos planteaste como el ruido que te hizo la palabra mutación, ¿no? Porque como empezamos a... Claro, claro, exacto. Como empezamos a conversar esto y la presencia de Carolina acá, desde ese punto, y me interesó la sorpresa
de ella frente al término mutación, y a partir de ahí apareció la crítica al posible sesgo biologista de la expresión y demás. Pero bueno, ese es el contexto, ¿no? Em, Porque además, por lo menos cuando se empezó a plantear como tema del año y demás, para mí también fue novedosa la expresión. Y bueno, para eso hay que tener un antropólogo siempre a mano. Como tenemos analista, contador y eso, yo tengo antropóloga, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas te las pregunto. Bueno, seguimos con el intercambio. A ver, no me aparece. Cielo, cielo, desmuteate. Sí, Adelante. ya me desmuteé. Bueno, me resultó muy rico el planteo de ambos. ¿Por qué? Porque, a ver, lo tuyo, Carolina, a Diego ya lo venimos escuchando y me resultó interesante lo que se dio entre los dos. Lo tuyo, Carolina, me pareció esto de remarcar lo, lo que en psicoanálisis Silvia Bleichmar llamaba el valor de lo indiciario. Me parece interesantísimo. Ella decía que cuando escuchamos un paciente, a veces nos quedamos con nuestra escucha ligados o impactados o interesados por un detalle, un signo, una señal, una palabra. Los lacanianos dirían un significante. Que detiene nuestra atención flotante, libremente flotante, y nos interesa en forma particular. Qué interesante que dentro de la antropología vos hablás de una cuestión de detallismo o de ir a lo pequeño, pequeñas descripciones. Y pensaba que en historia hubo todo un movimiento hace años, hace bastantes años ya, encabezado por Philips Aris, la corriente de la historia de la vida cotidiana, donde también se pasó de la historia macro, de los grandes escenarios del mundo, de la historia del mundo, a las pequeñas escenas de la historia de la vida cotidiana. Y ahí se habla de la historia de las mujeres, la historia de la familia, la historia del amor, de las parejas. Muy interesante esto. Y otra cuestión que me quedé pensando me dejó muy impactada, esto de volver, de esto que te comentó tu hijo de 21 años, de varones que vuelven juntándose y encontrándose con otros en Instagram, vuelven a la idea de una masculinidad tradicional, pero asociada a la idea de hacer la guerra. Y si está asociado a la idea de hacer la guerra, evidentemente, a ver, mi pregunta es la siguiente. ¿Esta vuelta a la masculinidad tradicional será como una reacción hacia lo opuesto, lo contrario de las diversidades sexogenéricas, el transgénero, el cuestionar la diferencia, la lógica binaria, varón, mujer, débil, fuerte, masculino, femenino, fálico, castrado, y entonces, con la idea de derribar estas diferencias, lo fálico castrado, las diferencias, la lógica binaria, se van al otro extremo, que es esta masculinidad tradicional, hombres que van a la guerra, faltaría agregar que se dedican a la caza y a la pesca, más o menos, que coincide con épocas pretéritas del comienzo de la organización de nuestra cultura.
mucho antes de la organización de la cultura occidental judeo-cristiana. El fenómeno de la guerra ya hablaría de un momento posterior a la caza y la pesca. Pero te pregunto, ¿puede haber algo de esto? Sí, sí, totalmente. Yo creo que sí, que son posturas reaccionarias, ¿no? Eh, Así que sí, creo que me parece que de vuelta me voy a atajar, ¿no? Es bastante complejo y lo tendríamos que investigar más, pero en principio sí, me da esa sensación. Eh, por lo menos lo que mi hijo me relataba era esto de que él en algún punto entendí, cosa que a mí me resultaba muy difícil, pero él entendía esta sensación mm, como joven de 20 años que está saliendo a un mundo, digamos, hoy que mucho no sabe qué hacer, ¿no? Y mucho no hay, muchas posibilidades no hay, todo es medio difícil, todo es muy difuso, todo es muy incierto, todo es muy inestable. Bueno, pienso en Bauman, ¿no? En la modernidad líquida. Entonces, en ese sentido, eh, si bien él digamos, no se sentía con las ganas de recuperar una masculinidad tradicional, sí entendía eso, entendía como desde dónde salía esa sensación que aparentemente manifestaban estos varones. Y bueno, no sé si termino de contestar la pregunta, ahora le paso a Diego si quiere responder algo más. Em, Anoté también tres cositas que me parecieron interesantes de tu intervención. Una es lo de la atención flotante, porque en realidad también los antropólogos tomamos eso cuando hacemos entrevistas en la metodología de investigación antropológica. La idea es que el antropólogo o los antropólogos se encuentren inmersos en la vida cotidiana de las personas. Em, lo ideal sería que durante un periodo prolongado de tiempo, para poder generar vínculos y lazos y de esa manera poder realmente escuchar cuáles son los sentidos que las personas le dan a su vida. Em, pero en estos contextos de inmersión del antropólogo en la vida de las personas, se generan entrevistas, que a veces son charlas informales, y la idea es que tenemos como metodología es no direccionar, no es que yo quiero ir a preguntarle, sino que en realidad es mantener la atención flotante. Entonces, bueno, me pareció que también, y que claramente sí es una metodología que apunta a rescatar la importancia de la vida cotidiana, y en ese sentido pensé también en esto que planteabas sobre que la importancia de recuperar la idea, aquello de lo que en un principio supuestamente era menos importante, que era la vida privada, la cotidianidad, y que en realidad eso es ahí también hay una marcación jerárquica de los roles de género, ¿no? Bueno, lo masculino, lo público, es lo importante, lo político, y lo femenino, lo privado, lo cotidiano en realidad no tiene ninguna importancia. Los primeros antropólogos muchas veces iban acompañados por al principio, la única forma en que las mujeres llegaran a hacer investigaciones antropológicas eran con un marido antropólogo, y se dividían un poco las tareas, ¿no? La mujer era la que iba a charlar con las otras mujeres de la comunidad, a estudiar la vida privada. Margaret Mead es una de las eh, que ahí estudia la sexualidad, por ejemplo, que también era como pensaba, bueno, no, lo importante es pensar acá la organización política, ¿no? No, digo algo breve. Quizás pienso en voz alta nomás, ¿no? Sería para pensar o para investigar la diferencia que puede haber entre estas comunidades, como la que vos relatabas, y los colectivos armados a través de un lazo social, ¿no? Porque primero que sí, es una posición reaccionaria a las diversidades, ¿no? Eh, y además porque pensaba, ¿no? Si la guerra es la continuación de la política por otros medios, o como creo que lo invirtió Foucault, al revés, ¿no? La política es la continuación de la guerra,
o el apaciguamiento de la guerra, ¿no? Como el apaciguamiento de lo esquizoparanoide, es lo depresivo. em, por ejemplo, la militancia, tomando también la presentación de Carolina, que creo que no sé si lo dijimos, pero es una militante barrial. em, bueno, la militancia también es un colectivo, pero armado con un lazo social. No sé cómo hacer esa diferencia, pero sería distinto a quienes se refugian eh, en este tipo de comunidades que no sé cuál es el lazo al otro de los que integran esa comunidad o habría que pensarlo o estudiarlo, ¿no? Bien, tenemos a Karina, después Adriana u Oscar y Marani, Alberto Marani. ¿Voy yo primero? Sí, Karina, adelante. Bueno, dos cosas breves. La primera desde la ignorancia absoluta, que es, en un momento mencionaste la técnica y pensaba que, digamos, desde la ignorancia absoluta, la técnica siempre se asocia al progreso, ¿no? Y ahora aparece, la pregunta es, si aparece ahora la técnica asociada a estas dificultades y a esta deshumanización como una cuestión novedosa en la evolución humana, o es algo que, digamos, que tiene que ver con justamente momentos históricos en donde aparece algo de la técnica de modo más disruptivo. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, por ahí contesto brevemente ahora, porque también no sé si terminé de entender, a ver, te digo lo que entendí, si en realidad aparece como en momentos de la historia de la humanidad, irrumpe como algún avance técnico o tecnológico, y si eso estaba, por ahí venía Sí, la pregunta. no digo, ¿por qué siempre se pensó, digamos, al humano y a la técnica como algo que iba en una relación que siempre tenía que ver con el progreso? Y en este momento la técnica aparece como algo disruptivo que viene, digamos, junto con el progreso a deshumanizar. Claro, ahí entendí, sí. La verdad que también son cosas que pienso en voz alta con lo que me decís, pero por eso yo lo que planteaba es que me parece que acá hay una cuestión que no podemos dejar de ver, que es que estas tecnologías digitales se dan en un contexto de un capitalismo avanzado con mucha desigualdad, con mucha concentración de riqueza. Me parece que entonces esas tecnologías son utilizadas no para trabajar menos, para tener más bienestar, sino que son utilizadas para incluso inducir a quien votamos, ¿no? Esa es O la vendernos segunda cosa. cosas, ¿no? Sí, Sí. no, la segunda cosa que iba a decir con esto es que esto que me pareció interesante, lo, que lo dijiste antes, que es que por un lado aparece toda una cuestión, digamos, de corrimiento de la autoridad y una cosa de fluidez digamos, de laxitud, digamos, y de apertura y de crecimiento, y al mismo tiempo el mundo se está corriendo a democracias autoritarias, digamos, como un momento también muy, digamos, interesante, digamos, en términos para pensar que estas dos cosas están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, yo creo que suceden al mismo tiempo, sí. No sé si venía por ahí, pero lo pensaba con la intervención en referencia a Cielo también, lo que decía Cielo hace un ratito. Me parece que el avance de los feminismos en estos últimos tiempos y en estos últimos años, por lo menos a mí me ha cambiado mucho la vida. Eh, Lamentablemente sé que eso no llega a todas las personas y que es lo que queda pendiente, pero que sí, me parece que se dan los dos procesos juntos, ¿no? Este avance y esta posibilidad de quizás mejorar la vida y transformar de vuelta muchas subjetividades. Yo creo que la ESI en las escuelas lo que se vive es que realmente ha generado un cambio para bien y para
poder pensar los derechos y el acceso a los derechos y poder pensar vínculos y lazos que brinden esa posibilidad, pero que también se da eso en un contexto en el que las escuelas también están súper demandadas, que los docentes cobramos poco, ¿no? Que no tenemos la posibilidad, digamos, si bien nosotros nos transformamos y ya no somos esos docentes autoritarios que no escuchamos a nuestros estudiantes y que no les damos la posibilidad de manifestar lo que les sucede, muchas veces no tenemos las herramientas y las posibilidades de responder a eso porque está todo demandado, colapsado, destruido, porque el Estado se va retirando. Eh, bueno, eso por ahí. Adriana o Oscar, lo que les voy a pedir es que, como a raíz del corte energético se nos comprimió el tiempo, las intervenciones sean acotadas. Adelante, Oscar. Hola. Sí, te escuchamos, Oscar. Sí, quedan 4 minutos, así que comprimido ya sería imposible. Pero, a ver, vos te ubicás objetando el tema de una eventual mutación en términos de lo biológico que implica la mutación. Ahora yo me pregunto, siendo el humano un ser animal muy especial, que se ha construido en un territorio tan particular donde la tecnología lo constituye no exclusivamente, porque de alguna manera hay formas muy precarias de tecnologías en formas de homínidos, haciendo distintas cositas, pero el salto cualitativo del cerebro humano es gigantesco de los Homo sapiens. Ahora, ¿por qué no pensar que puede existir una forma de mutación acorde a las peculiaridades de constitución humana que no son justamente, exclusivamente biológicas, ni mucho menos? Es decir, justamente me parecería que la idea de que el ser humano, que no se puede de ninguna manera explicar desde un reduccionismo biológico, es el que autoriza la posibilidad, no me atrevería a afirmarlo con contundencia, si es posible hablar de un homo tecnológico todavía, aunque hay riesgos. Esa es una primera cuestión. La otra tiene que ver con el modo en que vos te posicionaste como antropóloga. Por lo que entiendo, hay el discurso de lo pequeño, el discurso de pensar las cuestiones en términos de los fenómenos singulares que se exploran, que es indudablemente valioso en cualquier campo de investigación, de acumulación de datos. Ahora, ¿qué relación lleva consigo mismo en términos de leyes? Porque indudablemente la ley de la caída de los cuerpos no puede ser la explicación para explicar la caída de la señora que empujaron desde el piso 18 de un edificio. Aunque es cierto que finalmente es la ley de la caída de los cuerpos la que explica que esa señora se estrelle contra el piso, pero eso no explica nada, porque las leyes son genéricas y sirven para organizar ciertas cosas. Y hoy esto me parece especialmente Discúlpame, importante. Oscar, tengo que interrumpirte porque te estamos escuchando muy, muy deformado, no podemos entender bien lo que decís. Bueno, listo. Entonces, Si listo. sacás la imagen, Si está deformado, queda mejor la señal, Oscar. Quizás sin imagen, quizás sin imagen. a ver, No, lamentablemente no te vamos a poder escuchar. Se cruzó un planeta. Bueno, vamos a tener que continuar, salvo que quieras escribirnos algo en el chat, Oscar. Mientras tanto, le damos la palabra a Alberto. Sí.
Diego, ¿te escucha? Bueno, pensaba en esto de la descripción microscópica, justamente me hizo acordar a un gran antropólogo, por lo menos que yo estimo mucho, me encanta, que se llama Clifford Geertz, que hablaba muy precisamente y daba mucho, esto era digamos, la conclusión que sacaba de su método o el método mismo, que era lo que llamaba la descripción densa, apasionante antropólogo que estudió, por ejemplo, cosas como la riña de gallos en Bali y ese tipo de estudios. Quiere decir que cuando los antropólogos, sociólogos, estudian al ser humano, lo estudian, por ejemplo, en el caso de los antropólogos, me parece inductivamente. De las entrevistas de Margaret Mead, ella obtiene una serie de constantes que después induce y lleva a un plano de generalización. Ahí tenemos un problema muy serio los psicoanalistas, creo, que lo que podemos hacer es escuchar, escuchar y escuchar. Reunirnos y charlar entre nosotros, porque es tal el nivel de singularidad en el que nosotros estamos plantados, que sería algo así como microscopía electrónica, de manera, ya diría, atómica, ni siquiera molecular, aunque tenemos, por supuesto, relación con el contexto. Pero no es mucho lo que podemos llegar a hacer, dado que nosotros podemos ver, por ejemplo, lo que estudia Martín, o lo que podría estudiar, pensar cualquier analista de niños o nosotros mismos, de adolescentes, de adultos o de gerontes, podemos ver un fenómeno en particular, pero un pibe que tiene algún problema con la lectoescritura, digamos, y esto le genera una cierta conflictividad, y a nivel psicopedagógico, un nivel psicoanalítico o de otras corrientes, pero nunca podemos, a partir de allí, inducir que esto, aunque sea riguroso, en definitiva tiene que ver con el impacto de la digitalización, la falta de lectura convencional, como todos nosotros aprendimos a leer, y así sucesivamente. Lo mismo podríamos decir en relación a las sexualidades y a cualquier otra cosa. Así que, modestia, escuchar. Creo que no había ninguna pregunta, ¿no? Pero sí coincido. Sí. ¿Cómo? Ah, sí, eso. Yo iba a decir justamente eso. Sí, 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 estoy de acuerdo. Sí, completamente. Bueno, sí. Nos desmuteamos y aplaudimos a la expositora. Ay, qué terrible. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Buenísimo. Gracias. Gracias, Carolina, y Buenísimo. gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Carolina. Gracias. Gracias.